Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Fabián Enrique Forero Torres, estudiante de Ingeniería Electrónica, matriculado en el curso de Instrumentación. En este video voy a realizar la explicación del primer punto del componente práctico. El primer punto me solicita en el ítem A tomar un sensor y pues hacer la simulación de acuerdo a su variación. En este caso es un sensor de temperatura, variando su temperatura en grados y mirando la cantidad de corriente del cual pasa por él. Entonces pues acá tengo las imágenes de la simulación donde está a 0 grados, él genera 30 kiloohmios. Al momento de ir variando su temperatura, pues él ya empieza a variar su corriente. Entonces ahí podemos ver en cada una de las imágenes que al variar su temperatura, él me va a arrojar un valor distinto en la corriente. Se realizó la obtención de la gráfica y en su respectivo análisis, como podemos ver, a mayor temperatura, mayor es la corriente que genera. En el punto B me pide que haga una simulación con un sensor TMP para encontrar la relación entre la temperatura y el voltaje. Entonces igualmente acá tengo las imágenes de la simulación. Entonces vemos como al variar su temperatura, él va a mostrar un voltaje distinto de salida. Entonces acá tenemos el sensor. Acá tengo ya el circuito montado en Tinkercad. Entonces acá veo que si yo le empiezo a variar la temperatura del sensor, el voltaje de salida varía. Entonces a mayor temperatura, mayor voltaje me arroja de salida, y a menor temperatura, menor voltaje. Entonces ahí vemos el cambio en la variación con una entrada de 5 voltios y me arroja un voltaje distinto cada vez que yo varío la temperatura del sensor. Igualmente se obtuvo la gráfica correspondiente y su respectivo análisis. En el punto número 2 de la práctica 1, entonces me dice que implemente un puente Whiston alimentado con 5 voltios para medir la variación de la fotorresistencia y equilibre el puente con la fotorresistencia al 0% de luz y varíe la intensidad de la luz el máximo y obtenga una gráfica de intensidad de luz versus salida del puente. Entonces acá pues inicialmente realicé los cálculos necesarios para hallar el valor de la resistencia para poder equilibrar mi puente Whiston. Entonces acá están las imágenes de las simulaciones tomadas. Entonces acá tengo mi puente Whiston. Él en este momento, como me lo solicita el punto, me dice que cuando él esté a cero de luz, que no tenga nada de intensidad de luz, me arroje un voltaje de 0 voltios. En este momento mi circuito estaría equilibrado. Al momento de yo variar la intensidad de luz en mi sensor, mi fotorresistencia, él me va a arrojar un voltaje de salida distinto. Entonces mi equilibrio empieza cuando el sensor no presenta ninguna intensidad de luz. Él me va a arrojar un voltaje de 0 voltios. Y cuando ya empiezo a variar su intensidad de luz, entonces él me va a empezar a arrojar un voltaje distinto de salida, igual alimentado a 5 voltios como lo solicita la guía. Y en el punto número 3 de la práctica 1 me dice que en el software Tinkercad compruebe el funcionamiento del puente Maxwell para la medición de capacitancias, realizar los cálculos y compruébelos en la práctica. Entonces igualmente realizo los cálculos para hallar el valor de la resistencia que necesito y de uno de los capacitores para poder hacer mi puente. Entonces acá están las imágenes de la simulación
donde a 0 voltios él no me muestra ningún tipo de señal, pero cuando yo ya vareo uno de los valores de los condensadores, él me va a mostrar una onda en mi señal. Entonces acá vemos cómo está todo realizado. Acá tengo mi circuito de Maxwell. Entonces acá podemos ver que la entrada de voltaje es 10 a una frecuencia de 60 Hz. En este momento, como mi circuito está equilibrado, me arroja 0 voltios. Podemos ver acá el valor de los condensadores es 10 microfaradios en cada uno de los dos. Entonces al momento yo variar uno de los valores de mi condensador, que ya no lo tengo acá en 10 sino en 100 microfaradios, entonces ya él automáticamente, al reiniciar mi circuito, vemos que él ya me arroja una onda sinusoidal y me varía la corriente que transita por mi circuito, el voltaje que transita por mi circuito. Entonces ya me está arrojando un voltaje distinto a cuando yo tenía mis dos condensadores con el mismo valor, lo tenía equilibrado y no me arrojaban, no me daba una salida de voltaje ni tampoco una señal. Entonces eso es lo que presenta mi puente de Maxwell. Entonces espero haya sido satisfactoria mi explicación del punto número 1 de la práctica del componente virtual. Muchas gracias por la atención prestada.